finalmente salió el nuevo disco de Bruce Dickinson, ¿sí? Vocalista de Iron Maiden, tras 19 años, ¿sí? El último disco solista de Dickinson salió en el 2005, me refiero al disco Tyranny of Souls. Y claro, lógicamente había muchísima expectativa, ¿no? Con una de las grandes voces de la historia del género, siendo vocalista de una de las bandas más icónicas del heavy metal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, porque en su haber solista tiene un muy buen disco como este que acabamos de mencionar, dos gemas para mí, ¿sí? Como Accident of Birth y The Chemical Wedding, creo que no solo para mí, para muchos de ustedes también. Otros discos que creo que son relativamente buenos o aceptables, ¿no? Como Balls to Picasso, en fin. Eh, Ahora bien, este disco se empezó a gestar, por lo menos desde lo lírico, según alguna entrevista a Dickinson, se empezó a gestar en el 2014. Digo desde lo lírico porque él insistió en esa entrevista que pude ver, que empezó a tirar ideas de letras, ¿no? Este gran letrista que es Dickinson, y creo que una vez más no falla en ese aspecto, en este disco. Eh, Empezó a tirar ideas y bueno, 10 años después terminamos conociendo este disco. Una vez más producido, podríamos decir, liderado o coliderado junto a Dickinson con su gran y eterno compañero de su carrera solista, que es Roy C. ¿Sí? En la parte de producción, en la parte compositiva. Ya metiéndonos en el disco, bueno, es un disco que a mí lo escuché algunas veces, ¿sí? Me parece un disco, en primera medida podríamos decir que no lo encuentro al nivel de sus predecesores, ¿sí? Me parece un disco como... A mí me dio la sensación como que tiene dos partes el disco. No es un disco conceptual. Dickinson también ha aclarado esto, a pesar de que se llama The Main Drag Project. Ustedes ya saben, Main Drag o Mandrake, digamos, hablando en español o castellano así más crudo, es aquel ilusionista de la década del 30, o mejor dicho, ilusionista creado en la década del 30 para un cómic. Luego existió una serie muy famosa. Y de hecho, esta edición, entre paréntesis, esta edición del disco, hay una edición deluxe, ¿sí? Que viene con un cómic extra. Metiéndonos ya en lo musical, me refería a eso, ¿no? Como que tiene. Yo lo encuentro como dos partes al disco. Pero quiero decir la sensación que me generó al escucharlo. Hay como una primera mitad del disco con el tema de abertura, ¿sí? Que había sido el corte que se difundió unos meses antes de la edición del disco, que fue el 1 de marzo de 2024. Afterglow of Ragnarok, que es una muy buena canción, ¿sí? Había generado así como cierta expectativa positiva, ¿sí? Y podríamos decir que es un disco que en los primeros 3, 4 temas, más o menos sin llegar a ser de gran vuelo, en mi opinión, más o menos va para adelante, ¿no? Uno lo va digiriendo. Pero digamos que ya a partir de la mitad del disco empieza a hacerse un disco largo, ¿no? Como que estaría costando continuar escucharlo o llegar al final. Eh, es un disco donde se intentan fusionar algunas cuestiones que ya Dickinson trabajó en los discos anteriores, ¿no? Estos riffs o este sonido compositivo un poquito más sabatero en los riffs de guitarra. Hay otros pasajes muy maidenianos, ¿sí? Hasta algo de música folk, ¿sí? Sajónica. Por eso encontramos algunos elementos nuevos, pero que no terminan como de seducir, ¿no? No terminan de calzar o de llegar a, a choquear a uno positivamente, teniendo en cuenta la magnitud del artista que estamos hablando, ¿sí? Y insisto, porque ya tiene discos anteriores que habían sido muy, muy buenos. La segunda mitad del disco se hace un poco densa,
pesada, no pesado de metal, ¿no? Sino pesado de que se pone un poco aburrido, ¿sí? Eh, Hasta alguna composición pareciera como muy simple, ¿no? Como esas composiciones que uno por ahí podría hacer de más joven, ¿no? Ahora se me viene a la cabeza el tema Facing the Mirror, creo que se llama. Lo voy a ver acá, Facing the Mirror, sí, Facing the Mirror, que es el tema 8, que es un tema bastante simplón, ¿no? La verdad que es un disco que, como que decíamos en la miniatura, deja un poco de sabor a poco. No creo que sea un mal disco, ¿no? Porque si ya hablamos que por ahí hay algunos temas que están buenos o que, digamos, sí llevan a... Uno los puede pasar, ¿no? No nos puede pasar bien. Pero bueno, claramente no es un disco que esté a la altura de los anteriores. Este, mm, Hay algunas cuestiones de producción que a mí me sorprenden. Por momentos la voz del mismísimo Dickinson a veces me suena atrás, ¿no? Eh, las producciones que veníamos escuchando tiene esta cosa de guitarras bien presente. Veníamos escuchando de los discos solistas de Dickinson, quiere decir, lo que Roy C. interpretó para los discos anteriores. Claro, un sonido bien presente, ¿no? Como bien estéreo de las guitarras. Un sonido sabatero, donde Dickinson se amalgamaba bien. En algunos momentos acá queda un poco atrás en la mezcla realmente, ¿no? Y teniendo en cuenta que es acá el muchacho que nos convoca, ¿no? Bruce Dickinson, es un poco llamativo. Luego, bueno, está la participación de este tecladista italiano muy talentoso, que es Misteria. Y a lo largo del disco, digamos que su participación es a mí me sonó muy parpeliana, ¿no? Muy John Lord todo. No lo digo peyorativamente, todo lo contrario, bienvenido. O sea que bueno, el disco, digamos, como que sí, un poquito, por momentos, esa mezcla así de sonido más setentoso, un poco sabatero. Hay algún momento de cabalgata maideniana, corte épico, algunos estribillos épicos, pero que no terminan de como de llegar, ¿no? Como los discos anteriores que eran como amor a primera escucha. Sobre todo estas dos gemas que mencionamos, Chemical Wedding y Accident of Birth. Es un disco que me parece que no ha sido un paso adelante en la discografía de Dickinson. Pero como todo, hay muchos discos, ¿no? Que uno lo escucha después de un tiempo y por ahí le llega de otra forma. Y con estos artistas es así, ¿no? Estamos hablando de los grandes referentes del género y quizás en un tiempo lo podamos, o yo, bueno, lo pueda digerir de otra forma. Veremos si hay que esperar otros casi 20 años para escuchar el próximo disco de Dickinson, pero le pido por favor una revancha porque es un grande.